Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta 20ª edición de la Semana de la Ciencia y Tecnología de la Universidad de Oviedo, cuyo ciclo Pensando en la Ciencia inauguramos esta tarde con la mesa redonda «Cómo y cuándo la ciencia se convierte en noticia». Las circunstancias nos han llevado a transformar, en este caso, esta edición en un formato online. Nos hubiera gustado más hacerlo presencial, pero por otra parte, como no hay mal que por bien no venga, tenemos la suerte, la ventaja enorme de contar hoy aquí con 4 expertos y expertas ponentes de esta mesa y además con un moderador que también nos ha permitido asistir de una forma más sencilla y yo creo que, por lo tanto, también ganamos. Quería, en primer lugar, agradecer a los 4 ponentes, expertas y expertos que acabo de mencionar, y al moderador su presencia aquí, porque son semanas muy intensas de trabajo. Los otoños en las unidades de cultura científica son siempre muy intensos en las universidades también, y por lo tanto creo que es importante agradecer esta presencia y esta participación con la Universidad de Oviedo. Para moderar la mesa tenemos con nosotros a Rafael Sarral de Vizuete, a quien paso a presentar brevemente. Rafael Sarralde es licenciado en Ciencias de la Información y máster de Periodismo por la Escuela del Diario del País y la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado buena parte de su carrera en Asturias, primero en el diario, en el periódico La Nueva España, como responsable de temas educativos, y luego en el Gobierno del Principado, donde fue jefe de prensa y de gabinete en la Consejería de Cultura. Rafael Sarralde es el fundador, además de The Conversation España, la edición en español de la plataforma de divulgación de Conversation, que en solo 2 años y medio ha logrado el apoyo de más de 50 instituciones académicas y centros de investigación españoles, entre ellos la Universidad de Oviedo. Y además tiene una audiencia de 100 millones de lecturas, la mayoría son lectores de América Latina. Gracias sobre todo a que sus más de 3.000 artículos han sido republicados por decenas de medios de comunicación. Te agradezco muchísimo, Rafa, también tu presencia hoy aquí en esta mesa como moderador. También somos conscientes de que tienes mucho trabajo estas semanas y ya te cedo la palabra sin más para que pases, si te parece bien, a presentar a nuestras y nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Buenas tardes. Antes de nada, me gustaría pedir al público asistente que apague sus cámaras y active el silencio para que la conversación no esté movida, marcada por los ruidos. Para mí, en fin, es un placer moderar esta mesa redonda, rodeado de buenos amigos que van a compartir su gran experiencia sobre un tema, la comunicación de la ciencia, que ha adquirido dimensiones muy relevantes en los últimos meses debido sobre todo a la pandemia de la COVID-19. Y en un acto organizado por la Universidad de Oviedo, que como podéis imaginar, con la introducción de Isabel Ruiz de la Peña, es una institución muy querida. Bien, el debate de esta tarde se titula ¿Cómo y cuándo la ciencia se convierte en noticia? La respuesta rápida es muy sencilla. Ahora más que nunca. La COVID-19 es el monotema, la COVID-19 se ha convertido en el gran asunto de 2020. No hay una sola conversación que no gravite alrededor de la pandemia y como contexto de lo que nos ocupa, un ejército de científicos y científicas han tomado la fortaleza de los medios de comunicación, lo que hace unos meses era absolutamente impensable. La primera página de los periódicos, la apertura del telediario, castillos que eran inexpugnables para la ciencia, de modo que vivimos momentos históricos para la comunicación científica. Y lo cierto es que la pandemia, y es algo que seguramente abordaremos a lo largo de la charla, ha precipitado un debate que llevaba coleando varios años entre la comunidad académica. La necesidad de que la ciencia esté presente en los medios de comunicación generalistas y llegue a ese público que normalmente no se acerca a los canales científicos. Porque no debemos olvidar de que la sociedad debe ser la destinataria final del conocimiento científico. Como os decía, la universidad y también la comunidad científica en España se enfrentan al reto de transferir a la sociedad los resultados de sus avances en el campo del conocimiento. En los últimos años se han creado estructuras y espacios universitarios, como las unidades de cultura científica, que están favoreciendo la divulgación académica y científica hacia la sociedad, lo que está permitiendo, en definitiva, en suma, una mayor apertura de las universidades y los centros de investigación y propiciando el descubrimiento de nuevos valores de la ciencia. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿esto es suficiente? ¿Hay un cambio de paradigma? ¿Sabemos explicar, comunicar la ciencia al señor de la frutería o a la señora que trabaja en un banco que no dominan ni tienen por qué hacerlo
el lenguaje científico. En fin, estos son algunos de los asuntos que se van a abordar en este debate. Me acompañan 4 estupendos comunicadores científicos. La figura del comunicador científico como intermediario entre el investigador y la investigadora y los medios de comunicación y el público en general es una figura determinante para lograr que la ciencia sea un motor de transformación de la sociedad. La relación, esto conviene advertirlo, entre periodistas y científicos no ha sido un camino de rosas. En ocasiones, y me gustaría hablar en pasado, los profesores y los investigadores desconfiaban o han desconfiado de la traslación de su mensaje. Y a veces el periodista confundía aquello que no comprendía, de tal forma que se producía una suerte de cortocircuito que durante mucho tiempo ha llevado a muchos profesores e investigadores a refugiarse en sus aulas y laboratorios. Pues bien, estos 4 comunicadores son los responsables de propiciar la conversación entre los científicos y los medios, y os aseguro, y me remito a mi experiencia con ellos en The Conversation, que la labor que realizan es magnífica. Los ponentes en este coloquio son, por un lado, Elena Lázaro, que es la coordinadora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba y presidenta de la Asociación Española de Comunicación Científica; Carlos Centeno, que es el responsable de la Oficina de Comunicación en la Universidad de Granada; Román Escudero, periodista en la Universidad de Castilla-La Mancha; y por último Esperanza Montes, que es la jefa del gabinete del rector en la Universidad de Oviedo. Esperanza sustituye en la charla a Carmina Puyot, responsable de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza, que ha tenido un percance esta mañana y no nos puede acompañar. Me gustaría pediros a todos, si os parece bien, y para empezar, que nos expliquéis brevemente en qué consiste vuestro trabajo. Si os parece, podríamos empezar por Elena y seguimos con Carlos, Román y Esperanza. Elena. Hola, buenas tardes Rafael, buenas tardes a todas las personas que habéis decidido acompañarnos esta tarde en esta mesa redonda. Bueno, pues como ha comentado Rafael, yo soy la coordinadora de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, que es el servicio universitario que tiene nuestra institución para ocuparse de los asuntos de comunicación científica, comunicación de resultados, comunicación de proyectos científicos, pero también de la organización y ejecución de nuestro plan anual de divulgación, que incluye toda una serie de acciones directas de divulgación. Somos un servicio, por tanto, que hace comunicación de la ciencia y hace divulgación. Creo que así puedo más o menos resumirlo. Carlos. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero daros las gracias a la Universidad de Oviedo, de verdad, porque para mí es un placer estar aquí con vosotros esta tarde y compartir esta mesa con gente a la que admiro tanto. Yo trabajo en la Oficina de Comunicación de la Universidad de Granada. A diferencia de Elena, yo no estoy en la Unidad de Cultura Científica. La Universidad de Granada tiene una unidad de cultura científica que depende del vicerrectorado de extensión, y yo estoy en la unidad de comunicación, donde me encargo de las noticias de divulgación científica. De ahí mi vinculación con estos temas. Yo llevo 15 años haciendo esta labor de difusión de noticias científicas, y estoy muy enfocado a la preparación de notas de prensa de resultados de investigación. En mi caso, yo, por ejemplo, no organizo eventos de divulgación como hacen otros compañeros de otras unidades. Yo gestiono también el perfil de UGR Divulga, que es un perfil exclusivamente de divulgación de la Universidad de Granada, que curiosamente tiene más seguidores que el perfil oficial de la propia institución, tiene 160.000 seguidores, si no recuerdo mal. Y bueno, también hago muchos cursos de formación para investigadores. Llevamos ya 5 años haciendo cursos, muchos de ellos con Susana Escudero, con una compañera de Canal Sur Radio, y ya hemos hecho cursos en distintas universidades en los que han participado más de 800 investigadores. Entonces hago también muchas cosas de formación para enseñar a los investigadores herramientas de comunicación. Bueno. Román. Hola, yo soy Román Escudero, trabajo en la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Somos los recién llegados a esto porque apenas llevamos 1 año y medio en esta bonita función, desde una universidad modesta, pequeña, pero que está intentando pues coger el ritmo de esas otras universidades que tanto tiempo llevan trabajando por la divulgación, y lo estamos agradeciendo desde luego en muy poco tiempo. Yo os voy a contar más o menos la experiencia, porque yo como periodista
Llevo trabajando mucho tiempo fuera de la universidad, de hecho compaginaba con mi trabajo desde dentro de la propia universidad como administrativo, una forma que tenemos los periodistas de vivir dignamente mientras no podemos hacerlo de nuestra profesión, pero que me ha venido muy bien para conocer la universidad por dentro y también conocer los medios de comunicación desde fuera. Y eso me permitió en un determinado momento pensar que todo lo que yo conocía desde dentro de la universidad, porque tenía compañeros investigadores que me contaban las cosas que hacían, pues podía trasladarlo a un medio de comunicación, entre comillas, tradicional. Desde la Unidad de Cultura Científica, desde hace un par de años, pues tenemos un programa de radio que es sui generis porque es un programa que preparamos desde la propia universidad con investigadores, se llama Investiga, que no es poco. El que no es poco recordará a un paisano albaceteño nuestro, a José Luis Cuerda. Desde luego también le da nombre a ese programa, y lo que hacemos es que ese programa se emite en la radio regional. Y aunque pueda parecer algo que está muy visto, que no es algo novedoso, a la universidad como tal nos ha servido de mucho para contar lo que hacemos aquí y contar lo que hacen investigadores que hasta ahora pues creían que lo que ellos hacían no tenía por qué ser interesante, y que las mismas dificultades que tenían para contar a su propia familia a qué era lo que se dedicaban, pues ahora lo tratan de contar en un programa de radio con alguien que para ellos puede ser más cercano que un periodista de un medio de comunicación externo, como soy yo, un compañero de la universidad, y estamos entre todos aprendiendo, los investigadores, a comunicar lo que hacen para que todo el mundo sepa en lo que trabajan, y yo lo que hacen los investigadores de una universidad que yo creo que desde dentro de la propia institución ni siquiera nos conocíamos entre nosotros y ni siquiera somos conscientes de lo que hace el investigador del pasillo de al lado. Lo que está claro es que yo creo que lo que más nos vale trasladar en esta jornada es cómo podemos hacer llegar a la sociedad en general lo que hacen nuestros compañeros de trabajo, que no dejan de ser nuestros vecinos, el que nos cruzamos en el ascensor, el familiar que sabemos que trabaja en la universidad, pero nunca nos hemos preguntado cuál es su trabajo, y eso es lo que creo que podemos hacer los comunicadores, aprovecharnos del trabajo de los investigadores para contarlo. Y desde luego, lo que sí he descubierto es que la ciencia y la investigación es una fuente inagotable de historias que son muy interesantes, no solamente por el tema, sino también por la cercanía. No solamente por lo que se descubre, que no tiene por qué, sino por el hecho de hacer ciencia. Y eso yo creo que es una noticia y nos está sirviendo para trasladarlo a toda la sociedad. Desde luego yo lo estoy disfrutando muchísimo, y como le pasa a Elena, como le pasa a Carlos, en cualquier universidad los periodistas somos unos privilegiados porque tenemos temas para poder rellenar temporadas y temporadas, bueno, más que Juego de Tronos. Así que estamos encantados, y seguramente que si transmitimos nuestro entusiasmo, yo creo que va a ser de gran ayuda en esta jornada. Muy bien, muchas gracias, Román. Esperanza, cuéntanos tú. Bueno, hola a todos los que estéis conectados, a todos los compañeros de la mesa redonda. Hola, Rafa, y también quería saludar a mis compañeras de la Universidad de Oviedo, a Iciar y Isabel, de la Unidad Científica y del Vicerrectorado de Investigación. Y quería daros las gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda. Soy nueva, es la primera vez que hago un Zoom, con lo cual meteré la pata, pero os pido paciencia conmigo. Yo también, igual que Román, soy nueva en la universidad, llevo tan solo 1 año y 2 meses y me encargo de coordinar la oficina de comunicación, por un lado, y por otro el gabinete del rector. En realidad, la labor que desarrollo en la oficina de comunicación es coordinar todo el contenido de la web, divulgar las investigaciones de la Universidad de Oviedo a través de la web, a través de las redes sociales y, por supuesto, a través de los medios de comunicación. Y estoy aprendiendo muchísimo porque yo también vengo de los medios de comunicación. Yo soy periodista y llevo pues una carrera de más de 22 años aquí en Asturias, en diferentes medios de comunicación, el último en la televisión del Principado de Asturias, donde además tenemos precisamente un programa que se llama Teselas, donde divulgamos las tesis doctorales de nuestros investigadores.
Y bueno, vengo a esta mesa más que nada a aprender, pero algo podré contaros, pero bueno, básicamente vengo a aprender. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Esperanza. Bueno, pues yo creo que podríamos empezar ya con las preguntas. Antes de comenzar, me gustaría comentaros que al finalizar la charla se abrirá un turno de preguntas entre el público que asiste a esta actividad y si tenéis alguna cuestión podéis ir formulándola a través del chat. ¿Vale? Bueno, la primera pregunta enlaza un poco con la introducción. ¿Cuándo llega la ciencia a ser noticia? La pregunta... Continuamos por aquí. ¿Ha tenido que ocurrir una pandemia como la de la COVID-19 para que la ciencia llegue a ser portada en los medios de comunicación? Quizá lo que más me interesa saber es qué va a pasar con la información científica una vez que pase la pandemia, porque la pandemia pasará. ¿Seguirá siendo noticia de primera? ¿Volverá a las páginas interiores, si vuelve, a las páginas interiores de los medios de comunicación? Dicho con otras palabras, ese castillo que ha conquistado la ciencia volverá a ser tomado por los temas de siempre. ¿Messi volverá a ser el protagonista por delante de Margarita del Val? ¿La pregunta está toda la mesa o...? Sí, podéis hablar, yo creo que cualquiera, y de lo que se trata es de que entablemos un diálogo, es lo que más me interesa, lo que más me apetece. Bien, bueno, pues yo creo que no me atrevo a hacer predicciones de futuro, ni muchísimo menos. Creo que la ciencia, o sea, la comunicación científica ya venía ocupando ese espacio. Creo que es un cambio de tendencia que venía produciéndose dentro de los medios de comunicación. A mí hay una figura de la que luego podemos hablar que sí que me parece muy interesante en todo esto de la comunicación de la investigación y un tipo de contenido que se está generando. Pero lo que quiero decir es que afortunadamente hemos llegado a la pandemia, no habíamos llegado preparados en algunos aspectos, pero habíamos llegado muy bien preparados en lo que a comunicación y a periodismo científico se refiere. Yo presido, lo has comentado antes, presido la Asociación Española de Comunicación Científica y es un lujo, es un verdadero lujo saber la cantidad de buenos periodistas, de grandes profesionales, de hombres y mujeres que comunican ciencia en este país de una manera excepcional. Tenemos una muy buena masa crítica en ese sentido, preparada para trabajar y están en los medios de comunicación. Y luego está la figura de los divulgadores, de personas, no son periodistas, pero hacen divulgación de la ciencia y lo hacen en medios generalistas. Y es esa figura la que me parece muy interesante, que he visto ocupar más espacio del que ya venían ocupando en medios generalistas y, ojo, en programas que no son informativos. Y a mí esta figura me parece muy, muy, muy interesante porque están ocupando un espacio donde realmente a la ciencia no se la espera. Hablo pues de personas como la paisana de Román, Marián García, la boticaria García, a la que vemos en programas de La Sexta a menudo. Hablo de Alfredo Corel, de la Universidad de Valladolid. Hablo del propio, no sé, Ignacio López Góñez, que ya aparece cada vez más en medios. Pero esas figuras de voces expertas metidas en programas que realmente no son los informativos al fin y al cabo es un formato más antiguo. Tú has hablado antes del nuevo paradigma, ¿no? de cómo está cambiando todo esto. Me parece una figura interesante. No sé si vamos a tener al público muy acostumbrado a leer y a ocuparse de temas científicos, pero lo que sí creo es que los medios no van a renunciar a tener en las plantillas a profesionales especializados, porque se ha demostrado que funcionan y que el periodismo científico es necesario para explicar no solamente una pandemia, la realidad, incluso la política. Es que tener a periodistas científicos en las redacciones creo que se ha descubierto que es algo bastante rentable. Sin ninguna duda. Carlos.
Bueno, yo como Elena pienso, en primer lugar yo destacaría la cantidad de buenos profesionales y de grandes profesionales que tenemos en las universidades públicas españolas y en los centros de investigación, ¿no? Que la gente que nos dedicamos a esto de hace mucho tiempo, pues los conocemos y yo creo que el periodismo científico siempre ha estado ahí. Es verdad que ahora de repente hemos tenido el foco puesto encima de los científicos más que nunca porque cuando hay un gran problema, pues siempre recurrimos y siempre miramos a los científicos, ¿no? Pero los científicos siempre han estado ahí y siempre ha habido muchos periodistas que han trabajado intentando sacar esa ciencia de los laboratorios y hacerla llegar a la sociedad a través de los medios de comunicación y con una calidad extraordinaria, porque en España yo creo que se hace muy buen periodismo científico. Y sí creo que las noticias de ciencia han estado ahí y han ocupado en muchas ocasiones portadas en los medios de comunicación. Es verdad que ahora últimamente pues, quizás lo vemos más, pero acordaros de, no sé, de la oveja Dolly, acordaros del bosón de Higgs, acordaros de la famosa foto esta del agujero negro, ¿no? Del año pasado. Esas noticias fueron portadas en todo el mundo, en los principales periódicos, y son noticias de ciencia, ¿vale? Es verdad que ahora tenemos una pandemia y entonces, pues con el tema de la vacuna, sobre todo, pues hemos asistido ahí a, bueno, y no solo la vacuna, sino todo lo que ha sido la propia pandemia, la expansión del virus, pues bueno, los científicos han ocupado un espacio que yo creo que y espero que venga para quedarse, ¿no? Porque también las universidades hemos trabajado mucho en que ese espacio fuera de los científicos. Yo siempre digo que si tú no das voz a los expertos en los medios de comunicación, otras personas que no son expertas van a ocupar ese espacio. Y creo que desde las unidades de cultura científica, desde las oficinas de comunicación, pues se ha hecho muy buen trabajo intentando que los expertos pues, fueran los que aparecieran en los medios de comunicación y los que bueno, pues pudieran opinar sobre esas noticias. Pero el periodismo científico y los investigadores siempre han estado ahí y creo que seguirán estando. Yo soy optimista en ese sentido. Sí, hombre, yo creo que es evidente que, vamos a ver, tampoco vamos a pensar que una vez que esto pase, que pasará, vamos a tener la misma presencia que tenemos ahora mismo. Eso es evidente que no va a ser así, pero es que nos tenemos que quedar con lo positivo y lo positivo yo creo que va a ser el que quede esa autoestima por parte de los que ahora ya no se cortan al decir que son expertos en un tema, porque realmente lo son. Es que hasta hace poco había cierto temor por parte de los científicos a explicar lo que ellos hacían o a presumir de que ellos tenían la formación suficiente para hablar de un tema sin miedo a equivocarse. Yo creo que nos tenemos que quedar con eso y además, otra cosa, hablamos aquí de unidades de cultura científica y a lo mejor cometemos el error de apellidar la cultura. La cultura no tiene que ser científica, la cultura en sí abarca todo. La ciencia es cultura. Yo creo que tampoco podemos permitirnos pues, no entender conceptos básicos que ahora parece que nos está interesando y que antes daba la impresión de que no pasaba nada por no conocerlos. Cuidado, que con esta pandemia pues tal vez nos va la salud en ello. Es decir, no podemos presumir de la ignorancia de decir, no, yo es que estos temas científicos no los entiendo. No, no, ahora tenemos que entenderlos porque es una cuestión básica del día a día. Yo creo que eso es lo que va a tener, entre comillas, de positivo esta situación, que va a ser el que yo creo que nos concienciemos perfectamente de que la cultura científica, de que la ciencia como tal, debe formar parte de nuestras vidas porque realmente es lo que nos rodea en el día a día. Y yo lo que estoy apreciando, y eso yo creo que nos tenemos que quedar con ello, es que los más preparados para cada uno de sus temas no tengan el temor a contar realmente que ellos son una voz autorizada en esto. Es decir, precisamente porque muchos científicos e investigadores llevan toda la vida formándose en un tema concreto. Son ellos los que pueden contarnos las cosas y olvidarnos de otras personas que no están preparados. Es seguramente la primera pregunta que se tiene que hacer el público en general. Cuando escucha una declaración, pensar que si esa persona realmente tiene la mínima formación para aseverar lo que está diciendo. Y yo creo que alguien que lleva, pongámonos 20 años estudiando sobre un tema, evidentemente esa es una fuente de la que tenemos que confiar. Y yo creo que eso sí que va a quedar después de todos estos meses aciagos en los que la ciencia ha tenido que ocupar esa primera plana. Yo creo que con eso nos tenemos que quedar, aunque evidentemente, como dice Rafa, Messi va a volver a las portadas, o Ansu Fati, que lo vamos a tener durante más tiempo. Sí, sí, correcto. La pregunta es si
en los últimos años, efectivamente, parece que las instituciones académicas y científicas han interiorizado en este país la necesidad de divulgar, ¿no? de contar la ciencia, algo que en otros países, sobre todo los países anglosajones, es algo que está que han mamado desde que inician la carrera profesional. La pregunta que me gustaría haceros es, uno, ¿se puede ser buen profesor y científico y ser mal divulgador? Y enlazando con esto, ¿qué hacemos con los académicos que no tienen destrezas divulgativas? ¿Les sometemos a la presión de decirles, no, tú también tienes que salir a contar lo que sabes? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Con ellas? Bueno, yo con esto tengo ciertas dudas en cómo plantearlo, no ninguna duda en lo que tenemos que hacer. Los investigadores universitarios, porque aquí tenemos que distinguir, hay figuras o sea, de investigadores que solo hacen investigación. Yo hablo de con los que trabajo desde hace 18 años en la Universidad de Córdoba y unos poquitos más antes, que venía desde los medios de comunicación dedicándome a esto, ¿no? Pero los investigadores universitarios son investigadores y docentes, mayoritariamente, ¿vale? Hay algunas excepciones de algún tipo de contrato y tal, pero bueno, mayoritariamente son investigadores, hacen investigación y hacen docencia. Hacer docencia ya es de alguna manera divulgar. Siempre he pensado que están muy bien entrenados para contar la ciencia, porque al fin y al cabo se ponen ante su público y en su escenario cada día. Bueno, ahora se ponen delante de las pantallas, pero normalmente suben a la tarima, ¿no? Entonces ya tienen ese entrenamiento. En todo caso, con toda esa diversidad de fórmulas y de herramientas que utilizamos ahora, desde servicios como las unidades de cultura científica o desde los propios gabinetes de comunicación, pero con toda esa diversidad de actividades que organizamos, debemos de saber muy bien qué tipo de fórmula encaja mejor con unos perfiles, con otros, con un tipo de personas y con otras. También tengo que decir que en 18 años en la institución he visto a investigadores que que jamás hablarían con un medio de comunicación y ahora son una fuente permanente al que puedes llamar siempre. He visto cambiar y, en fin, creo que ahí hay que elegir los perfiles. Hay que seguir trabajando como estamos trabajando porque hemos mencionado a la asociación, hemos mencionado a las unidades de cultura científica, pero no hemos mencionado una red que nos une a todas las unidades de cultura científica, que es la red Divulga de la Conferencia de Rectores, desde donde venimos trabajando precisamente para que ese trabajo de divulgación pues sea de alguna manera reconocido dentro de la carrera investigadora, para que los investigadores, bueno, pues vean que forma parte de su trabajo, como tú dices, en el ámbito anglosajón, esto estaba más interiorizado. Tampoco es cierto que nunca ya se haya hecho divulgación, que somos muy de creer que andamos inventando la rueda permanentemente. Divulgación se ha hecho toda la vida en la universidad porque se hacían conferencias al público, en los ateneos los catedráticos también daban charlas en los años 20. Quiero decir que se ha hecho ese acercamiento con más o menos acierto, con más público, con menos público, o adaptado al público y a los tiempos de cada momento. A nosotros nos ha tocado este. A mí lo que me preocupa de todos estos investigadores a los que hemos ido ganando para la causa y que, bueno, pues con servicios técnicos que realmente apoyen ese trabajo y demás, creo que cuando los profesores de las universidades, los investigadores son personas muy vocacionales, o sea, desarrollan esto, tienen una entrega absoluta. Si no, ¿quién se dedicaría a la ciencia en este país? Si no fuera por vocación, desde luego por dinero no lo es, ¿vale? Y reconocimiento social, tengo dudas que realmente, tú has dicho, ¿seguirá Margarita del Val? Pues madre mía, sí, bueno, si ya hablamos de las mujeres, anda, que dedicarse a la investigación siendo mujer, en fin. A lo que voy, a mí lo que me preocupa de todas esas personas que hemos ido ganando para la causa, se nos vayan no porque no haya un reconocimiento, sino por un tema que a mí me parece preocupante y que estos días he estado leyendo a compañeras reflexionar sobre eso, y es lo que tiene que ver con la confianza en la ciencia.
estamos siendo muy optimistas, ¿no? Porque decimos, uy, todo el rato hablamos de vacunas y ahora todo el mundo entiende de inmunología, bien. Sí, pero os recuerdo que lo que hay en los bares es que no tienen ni idea. O sea, bueno, eso lo digo yo también, es que no hay una verdad absoluta. Lo que nos tenemos que preocupar mucho, y creo que es el reto que tenemos después de esta, es cómo mantenemos la confianza en la ciencia. Os recuerdo que primero había que ponerse mascarilla, luego no había que ponerse mascarilla, es mejor que estés dentro, fuera, ahora es 1,5 metros de distancia, luego son 2 metros, pero lo que tenemos que hacer entender es que es así como funciona la ciencia, que lo que sabemos hoy, pues mañana a lo mejor no sirve y no pasa nada. Ese es lo que me parece el gran reto y lo que me preocupa de que los investigadores a los que necesitamos en todo esto huyan cuando acaban viendo pues, ese ataque público o incluso si hablamos luego de las decisiones políticas que se están tomando y no siempre en base a las evidencias científicas. Tenemos que tener en cuenta que las medidas son políticas y no son científicas. Hay un asesoramiento científico, pero se deciden, por ejemplo, hace unas semanas en Andalucía cerraron todos los parques. Y es una medida que la ciencia viene a decir todo lo contrario, pero es una medida política tomada por otras razones. Ese es el reto, no solamente de los medios de comunicación de los periodistas científicos, sino en realidad de todos los periodistas, ¿no? De saber contar cómo va todo esto. Y mi temor es eso, a que al final los investigadores digan, mira, yo me rindo. Eso es lo que me preocupa, cómo trabajar esa confianza. Me vuelvo a mi laboratorio, ¿no? Sí, porque, bueno, es que es complicado mantener siempre esa atención, dedicarte cuando luego ves el rechazo, que, en fin, lo que has hecho los científicos que hacen asesoramiento científico a parlamentos y a instituciones, pues también pueden acabar en la frustración, porque la política no trabaja, ni la política ni el periodismo suele trabajar con los mismos tiempos que la ciencia. El cortoplacismo en ciencia no funciona. O sea, esto es una carrera de fondo que a lo mejor dentro de 20 años encima has querido buscar algo y dentro de 20 años descubres que tu hipótesis no iba a ningún lado. O sea, realmente no has encontrado lo que buscabas y no pasa nada porque lo has aceptado. Pero de verdad eso en política puede convivir de esa manera. No sé, eso me parece que sobre todo nosotros que somos periodistas, que manejamos efectivamente tiempos distintos a los de los científicos, ¿cómo en vuestro trabajo cotidiano, cómo resolvéis ese tipo de paradojas, ¿no? El hecho de que los científicos están trabajando en su laboratorio y tenéis que convencerles para que atiendan 10 minutos a un medio de comunicación o que escriban un artículo en The Conversation. En The Conversation. ¿Cómo conseguís eso? ¿Y cuál es el tipo de respuesta que normalmente recibís? Yo la verdad es que en este año que llevo me he encontrado con que eso es muy fácil. O sea, el problema es localizar al investigador. Pero una vez que localizas al investigador, por norma general no tiene ningún inconveniente en atender a los medios, porque en realidad no roban mucho tiempo. Una entrevista puede ser 5 o 10 minutos pues, para la radio, para la televisión, o como mucho 20, media hora para un periódico. No me he encontrado con eso. Sí que me he encontrado con reticencias un poco como las que apuntaba Elena. Por miedo a que no se interprete bien su mensaje, a que no se traduzca de una manera rigurosa, ¿no? La naturaleza de su investigación, o que se utilice. Pero yo creo que eso es también relativamente... Yo soy muy optimista, creo que eso también quiero decir, es un trabajo que hay que hacer, pero creo que se puede lograr, ¿no? Se puede lograr llegar a convencer a un investigador de que un medio de comunicación no es una revista de investigación, que se pueden explicar las cosas de una manera sencilla, sin perder rigor, y que esa es la manera, el divulgar en la investigación, es la manera de dar a conocer
no solamente el trabajo de la universidad, sino de que la ciencia forme parte del día a día de las personas. Porque volviendo un poco a tu primera pregunta, ¿cuándo y cómo la ciencia es noticia? Yo creo que es cuando nos afecta en nuestra vida, en nuestro día a día. Así, ahí es cuando la ciencia es noticia. Y es que en las universidades se genera el 80% de la investigación que mueve a la sociedad y mueve el mundo. Entonces, bueno, es una tarea muy interesante, muy complicada, pero yo creo que, bueno, es posible. Sí, de hecho yo creo que ahí Carlos sí que puede contar mucho de ese entrenamiento, eso que tú dices, se puede convencer a los investigadores, en ello estamos, pero bueno, yo me callo ahora porque Carlos sí que lo tiene entrenado, ¿eh? ¿Cómo estáis el lazo a los científicos de la Universidad de Granada? Sí, bueno, yo lo que me gustaría destacar es, creo que es muy importante que los científicos reciban formación en comunicación, ¿no? Eso es algo en lo que nosotros llevamos ya 5 o 6 años trabajando y nos está funcionando muy bien porque en esos talleres de comunicación que les damos a los investigadores, primero les contamos lo que hacemos, les contamos quiénes somos, que parecerá mentira, pero hay muchos investigadores que no saben que su universidad tiene un gabinete de prensa y no saben lo que es una unidad de cultura científica. Entonces, estos talleres, que nosotros damos todos los meses, pues sirven para que ellos nos conozcan, nos pongan cara y sepan, por ejemplo, que si necesitan algo en nuestra universidad, pues me pongan cara a mí y tengan mi contacto y me puedan contactar directamente, ¿no? Y luego también creo que está muy bien que ellos entiendan las condiciones tan precarias, vamos a decirlo así, con las que trabajan los periodistas. O sea, el mundo de los medios de comunicación y el mundo de la investigación no tiene absolutamente nada que ver. Y los que hemos trabajado en medios antes que en la universidad lo sabemos, ¿no? Entonces yo siempre digo que un periodista siempre tiene prisa, siempre lo quiere todo para antes de ayer. Ya quisiera él poder estar contigo cuando vaya a hacer una entrevista toda la mañana, pero probablemente va a estar contigo 15 minutos y en esos 15 minutos necesita que tú le des el corte o el total que él necesita para su programa de radio o de televisión. Entonces nosotros tenemos que formar a nuestros investigadores para que ellos sepan que lo que tienen que contarle, tú no puedes pretender contarle al periodista todo lo que has trabajado durante los últimos 5 años de tu tesis doctoral porque no vas a tener tiempo y te vas a frustrar. Y lo vas a hacer mal. Tienes que resumir, y volver a resumir. Y hoy te cuento esta idea y mañana te contaré otra. Pero hoy he elegido esta idea y es la que te voy a contar, ¿no? Entonces creo que es muy importante que la universidad y los centros de investigación dotemos a los investigadores de esas herramientas de comunicación, les expliquemos cómo funciona el periodismo, lo llevemos, si tenemos un plató de televisión, nosotros en Granada lo hacemos, lo llevamos a la Facultad de Comunicación y los metemos en el plató, les ponemos los focos y las cámaras delante y les hacemos hacer entrevistas, porque hacer entrevistas solo se aprende haciéndolas, ¿no? Yo siempre digo que la primera vez que hagas una entrevista es probable que te pueda salir regular, la segunda vez lo vas a hacer mejor, la tercera mejor. Y como decía Elena, yo tengo casos de gente que hace muchos años al principio pues lo hacían fatal y sin embargo ahora son súper mediáticos y atienden a la prensa encantado y lo hacen genial. Y el secreto está en haberle perdido el miedo, ¿no? Y en haberse formado también, a veces a lo mejor de puras, sí, simplemente por la práctica, por haber hecho muchas entrevistas, pues ya aprendes a ver dónde están tus errores, qué es lo que tienes que mejorar, etcétera, ¿no? Pero creo que es importante que desde las propias instituciones formemos a la gente en comunicación y no digamos, no, es que hay gente que no tiene cualidades de comunicación. Pues si no las tiene, hay que ofrecérselas. Correcto. Román, ¿cuál es tu experiencia? Pues mi experiencia, bueno, lo que nos contaba Carlos, aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha lo que hemos hecho ha sido copiar vilmente lo que ya hacían y muy bien en la Universidad de Granada, en la Universidad de Oviedo, en la Universidad de Córdoba y sobre todo lo que es la formación que la estamos implantando aquí. Es que, claro, la idea esa es base. Es decir, no tienen por qué saber comunicar. Es decir, todos tenemos que aprender a hacer algo. Y yo creo que con unas herramientas muy básicas, al final, pues se le pierde el miedo. Y eso es lo que estamos consiguiendo. Y además, que yo creo que una vez que el propio investigador, el propio profesor entra en esa dinámica, se da cuenta de los beneficios que eso tiene, incluso para él mismo. Yo tengo una anécdota con un profesor que trabaja en economía y en estadística en la Facultad de Talavera, al que le hice un programa de radio y entonces él me contó a mí en lo que trabajaba, cuál era su trabajo, qué sentido tenía todo lo que estaba haciendo, sus líneas de investigación. Me contó cosas chulísimas después de mucho tiempo, de dedicarme un tiempo a él y al cabo de emitirse el programa de radio me llamó y me dijo, oye Román, muchas gracias porque mi familia se ha enterado de lo que yo estoy haciendo en los últimos años. Y yo le dije, pero bueno, ¿y no se lo habías explicado? Digo, ¿qué era lo que habías hecho? Y dice, hombre, le regalé un ejemplar de mi tesis doctoral.
pues esa no es la mejor herramienta para comunicar lo que estás haciendo. Entonces, todos tienen que aprender a conocer cómo lo tienen que contar y qué es lo que tienen que contar. Y como digo, es que la noticia, lo decía Esperanza, la ciencia está en lo que nos afecta y probablemente toda investigación, no, probablemente no, con seguridad toda investigación nos acaba afectando de una y otra manera. Yo cuando charlo con ellos les pido que me expliquen con todo lujo de detalles en lo que están trabajando y lo que están investigando. Yo como periodista les digo con toda humildad que yo no tengo ni idea de lo que me están hablando. Porque un día hablo con un estadístico, otro día con un biotecnólogo, al día siguiente con un historiador y después pues con un filólogo de lengua inglesa. Y yo les digo que yo no tengo ni idea de lo que me están hablando, pero quiero saberlo, quiero saber a lo que se dedican. Y nuestra labor como comunicadores pues es trasladar eso a toda la sociedad. Y en el momento que yo lo entiendo, pues soy capaz de trasladarlo. Es cierto que desde dentro de la universidad, desde las unidades, desde los servicios que se da, pues les ofrecemos algo más de lo que pueden ofrecer los compañeros que están en los medios de comunicación, lo decíais. Nosotros somos unos privilegiados. Yo cuando voy a hacer una entrevista no voy a correprisa y a la media hora me voy porque tengo que ir a la rueda de prensa del concejal de empleo del ayuntamiento. No, yo me quedo con él, le pido que me enseñe el laboratorio, conozco a todos los investigadores de su grupo y me hago una idea muy clara de lo que después tengo que contar. Pero evidentemente yo creo que una vez que ellos saben realmente los beneficios que tiene la divulgación y la comunicación, yo creo que todos se enganchan y nos falta eso, que pierden el miedo los periodistas, y eso yo creo que ahí tenemos una labor fundamental, y desde luego cuando ellos se quedan con la satisfacción de saber que lo que están haciendo es muy importante, que saben trasladarlo y que su trabajo está justificado, que eso para el día a día yo creo que a nivel particular es muy importante, yo creo que ellos lo valoran y lo valora la institución. Es que pensemos que para una institución justificar su razón de ser está en comunicar lo que hace. Y es que es la razón de ser de universidades públicas que se financian con el dinero de los ciudadanos. Pues qué mejor que decirle al ciudadano, oiga, su dinero, sus impuestos, lo estamos invirtiendo en esto, en personas formadas, en conocimiento, en investigación, y que esto les va a revertir, tarde o temprano les va a revertir, directa o indirectamente, pero su utilidad está aquí. Y eso yo creo que es un mensaje que además es muy fácil trasladar, si es que tenemos el potencial. La formación la tienen, la preparación la tienen, solamente le tenemos que dotar de herramientas para que sean capaces de contarlo. Pero desde luego lo que está claro es que no vendemos humo. Nosotros no vendemos algo que sea mentira, no, vendemos conocimiento y lo tenemos en todas las universidades. Simplemente, pues rascando un poquito, sabemos que hay mucha gente que lleva años y años formándose en su área y son los mayores expertos en lo que nos estás contando. A mí, como periodista, es la mayor tranquilidad. Estoy accediendo a la mejor fuente que puedo tener de alguien que me está contando algo que le voy a dar toda la credibilidad del mundo. Yo creo que eso, te digo, es muy sencillo. Ya me he emocionado, Pero yo tengo aquí algo si me deja Rafa, no pues, que discutir ahí, ¿eh? Tenemos que tener, creo, porque, no sé, de estas conversaciones nuestras, como ya no nos vemos, porque nosotros, para los que estáis asistiendo, de vez en cuando nos vemos en eventos, en encuentros de las redes en las que pertenecemos y demás, y compartimos mucha conversación, a veces en mesas redondas como esta, pero luego mucho en el pasillo y demás, que enriquece mucho. Creo, Román, que tenemos que ser muy, muy cautos cuando decías no vendemos humo, pero seamos un poco autocríticos, ¿eh? Y ejerzamos, ¿no? Porque tenemos un riesgo, también nuestras instituciones aprietan. ¿Qué pasó en marzo? ¿Qué tenemos de COVID? Venga, vamos, alimentarnos al monstruo. ¿Qué está haciendo la universidad con el COVID? Porra nada, si era un virus que no conocía a nadie, todavía no estábamos todos investigando. De pronto todo está... entonces creo que tenemos que aprender un poco a ver cómo frenamos esas ansias que entran a veces desde
desde nosotros mismos, desde otras instancias, ¿no? Por caer en excesivos triunfalismos y la comunicación. Yo vengo también de la comunicación institucional, antes que en la unidad de cultura científica estaba en el gabinete de comunicación. Y bueno, hay que contar cosas, porque también, sobre todo los que estamos en universidades, que somos las 4 personas que estamos aquí, que es en universidades que son importantes en el ámbito local, provincial y demás, que somos una fuente pues, permanente de información para los medios locales, y ese tipo de noticias tenemos que cuidarlas. Creo que en los temas de ciencia, por lo menos en nuestra universidad, ha funcionado muy bien el que esa política, o sea, seleccionamos mucho lo que contamos, los resultados que contamos y cómo los contamos. O sea, eso hemos tenido mucha discusión, sabemos todo rápidamente porque somos periodistas, cómo conseguir titulares, impactos y demás. Entonces, bueno, y esto lo está diciendo alguien, hice una nota hace muchos años que contaba beneficios saludables de la Coca-Cola, ¿eh? Y eso era así, y el resultado estaba publicado. Y yo sabía que aquello me iba a dar impactos en medio. Eso también asumo nuestra responsabilidad por mandar ese mensaje, y el de los medios por comprarlo. Porque con tal que la Coca-Cola es sana, es maravilloso, pero no lo es. El resultado era mínimo en un tipo de reacción bioquímica, pero bueno, aquello estaba inflado, claro que estaba inflado. Entonces creo que ahí es donde a mí me genera, o sea, hago permanente evaluación de lo que hacemos, de cómo lo que estamos comunicando, de no pasarnos que parece que todo el día tenemos ya la solución al cáncer, al cambio climático, lo vamos a frenar, en fin, tenemos que tener precaución con eso y sobre todo, yo qué sé, hablarlo, ¿no? El que tenemos que encontrarlo, sobre todo porque por la responsabilidad, por responsabilidad social, es lo que veíamos, ¿no? Esta semana que hemos pasado con las vacunas bueno, es nada más, ¿no? Interesante lo que cuentas. Yo no sé qué estrategias utilizáis precisamente para frenar, seleccionar. no, y sobre todo para frenar porque también ocurre, ¿no? Que hay científicos que buscan un protagonismo sobre asuntos sobre los que no tienen un conocimiento especializado. ¿Cómo los frenáis cuando ese ímpetu de profesores y científicos que quieren salir a hablar sobre temas que no son su especialidad? Pues yo me encuentro todo lo contrario, ¿eh? O sea, tengo que decirlo. O sea, en la Universidad de Córdoba no encontraba a nadie que me haya dicho, oye, dile a este medio que me llame que yo lo voy a contar. ¿No os ha ocurrido? No me ha ocurrido. Lo que sí hacemos, y no es por no comunicarlo, es saber modularlo y poner niveles, ¿no? de información que podemos dar. Pues la investigación en la universidad, en la de Córdoba, en la de Castilla-La Mancha, en la de Oviedo, en la de Granada, en cualquier universidad, tenemos contenido para llenar lo que queramos, porque se producen muchos resultados, se están haciendo proyectos, que se trabaja una barbaridad. Entonces, tendríamos muchísimo contenido. Nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, puedo contar el caso de nuestra universidad. Hemos hecho un protocolo, un sistema para seleccionar las noticias científicas que generamos los martes, que son a las que le damos cada martes, elaboramos un contenido de más calidad. Esos están seleccionados con el apoyo de la unidad de bibliometría, que localiza los resultados con más impacto. Tenemos una comisión que además evalúa por áreas de conocimiento, y luego nosotros introducimos el criterio periodístico. Y de ahí nos salen 2 noticias por área de conocimiento al mes y no mucho más. Elaboramos ese contenido con el borrador, hablamos con el investigador también ve la nota, metemos todos nuestros asuntos, o sea, estrategias más transversales que tenemos, ¿no? De que buscarla es una prioridad para nuestra universidad, el tema de género, ¿no? La visibilidad de
de las investigadoras. Bueno, hacemos todo esto y elaboramos estos contenidos. Esto, digamos que son nuestras noticias más top, pero bueno, es que son esos resultados. Luego están los proyectos internacionales que se comunican con una herramienta. Tenemos muy bien segmentados los directorios a los medios de comunicación que les mandas, porque todo no se lo pueden mandar. ¿A la prensa local? Sí, por supuesto, porque es que es tu entorno cercano y tienes que recibirlo todo, porque realmente le interesa todo y tiene mucho más espacio para dedicarte a ti. Pero yo no puedo andar mandándole al país a materia todos los días porque la Universidad de Córdoba todos los días no tiene un gran tema que contar. Entonces, bueno, tenemos que hacer eso y luego tenemos nuestras herramientas propias porque pues nuestra web o nuestras redes sociales donde los investigadores también les gusta saber lo que está haciendo el compañero, porque además eso genera mucha colaboración entre ellos mismos, ver lo que está haciendo otro compañero que a lo mejor lo tiene 3 despachos más para allá, pero no se conocen, pero lo han leído en el boletín diario que tiene de noticias la propia universidad. Y eso, bueno, pues es otro contenido comunicado en otras herramientas. Eso era lo que me refería antes con no es vender humo, porque no generamos humo, con lo cual no podemos vender humo, eso es imposible, pero tener siempre la precaución y no caer en la tentación de ser excesivamente triunfalistas. Con esto, Ángela Bernardo escribía esta semana pasada en el blog de la Asociación Española de Comunicación Científica sobre las CRIP. Bueno, ella hablaba de la edición genética, pero me sirve para cualquier tema que tengamos. Y hablaba de eso, de ser muy cautos cuando comunicamos estos resultados, porque genera falsas expectativas y luego si le andamos contando al público que tenemos la solución para todo, va a querer la solución ya y te la van a exigir y no la tenemos un pasito más. Yo creo, a mí me gustaría comentar aquí en relación al trabajo que hacemos los periodistas que trabajamos en gabinetes de comunicación institucionales, ¿no? En instituciones como nuestras respectivas universidades, que a diferencia de los compañeros que trabajan en los medios, nosotros no podemos andar diciéndole que no a cualquier persona a la hora de publicar un tema. Quiero decir, yo recibo llamadas todos los días de profesores de la universidad, de investigadores, de catedráticos con una trayectoria a su espalda enorme. Claro, ¿cómo le dices tú a esa gente que lo que te están contando para publicar no es una noticia, ¿no? Entonces, eso a lo mejor un periodista de materia o un periodista de Canal Sur pues puede decirle, pues mira, es que esto, bueno, pues no me encaja o no considero que sea noticia o no va con nuestra línea informativa. Pero ellos quieren estar en la página web de la universidad y ellos quieren que yo mande esa nota de prensa. Bien, y quiero reivindicar el cuánto quema esto a los periodistas que hacemos comunicación. Sí, porque es verdad que tú al final tienes que estar continuamente dedicándole mucha energía y mucho tiempo a convencer a la gente de que lo que te están diciendo no es noticia o de que yo tengo en la universidad 8.000 investigadores y si te he publicado esta semana una nota de prensa no puedo publicarte la que viene otra, porque tendrás que esperar, ¿no? Hay que darle un eso poco también tenemos que meterlo en los cursos de formación, claro. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido hay que diferenciar mucho los periodistas que trabajamos en gabinetes de prensa que los que trabajan en medios, ¿no? Porque es muy diferente. En un medio tú puedes permitirte el decir, pues mira, estoy muy liado y no te puedo atender ahora mismo, o simplemente el tema no me interesa, o esto no encaja, ¿no? O mi jefe me ha dicho que no. Carlos, pero sí es cierto que tenemos herramientas para hacerlo. Entonces, bueno, pues sí, voy a difundir esto desde poner un post en una red social hasta llegar a traducir la nota de prensa y mandarla a una agencia como Eureka Alert, que utilizamos todos para difundir contenidos a nivel internacional y demás, pues ahí hay Es lo que tú dices de los escalones, ¿no? Hay cosas que se quedan en un tuit y otras cosas que van... A mí, cualquier investigador que nos pida, nos gustaría que le dierais difusión a esto. Va a tener difusión seguro, por eso, porque nosotros no tenemos un jefe, nosotros tenemos pues unos 2.000 investigadores así, en el caso de la Universidad de Córdoba, 8.000 vosotros. O sea, todos esos son jefes, evidentemente, por supuesto, y todo el que pida difusión la va a tener. Lo que tenemos que encontrar es la mejor fórmula para eso. Y a lo mejor, pues, alguien que empieza un proyecto, tienes que contarle, bueno, luego están los medios, el segmentar muy bien los medios especializados, la información, por ejemplo, en nuestro caso, que somos una universidad con una clara vocación agroalimentaria, los medios de agro, ahora mismo tenemos una María de Maeztu, tenemos una de las unidades de excelencia del Ministerio, el Departamento de Agronomía,
y el Departamento de Agronomía viene generando contenidos, una barbaridad, pero por ejemplo los medios de agro nos suelen publicar muchísimos contenidos de nuestra universidad, lo cual nos lleva directamente a un público que es muy directo nuestro. O sea, nos interesa la industria agroalimentaria, nos interesan los agricultores y conocen el trabajo porque segmentan muy bien. Entonces, eso, bueno, pues son prácticas que nosotros tenemos que ir trabajando y demás. Pero creo que, y eso creo que las unidades de cultura científica en todas lo hacemos porque nos evaluamos mucho, ¿eh? Nos flagelamos mucho más de lo que creo que hacen otros, no digo otros servicios universitarios, pero bueno, puedo decir, en otros estamentos. Nosotros nos estamos evaluando permanentemente y corrigiendo prácticas. Yo llevo 18 años en la universidad, la unidad de cultura científica, la nuestra es del año 2012, y venimos modificando estrategias cada año. O sea, pues esto no nos ha funcionado, esto no funciona, esto tenemos que corregirlo, esto tenemos que introducirlo, en fin. Otra cosa que me gustaría preguntaros, ¿dónde se debe comunicar la ciencia? ¿Vale cualquier medio? Me gustaría, bueno, introducir la pregunta sobre cuarto milenio, ¿no? Llega un investigador o una investigadora de vuestra universidad y os dice, me han invitado de cuarto milenio para intervenir en una mesa redonda. ¿Se lo aconsejáis? ¿Se lo desaconsejáis? ¿Hay que ir a casa del enemigo a rebatir argumentos que carecen de solidez científica? ¿Qué es lo que tienen que hacer los científicos en este caso? Nosotros lo que no hacemos es mandarles sin escudo ni armadura, ¿eh? Y nos hemos visto. No, bueno, el caso de cuarto milenio me daría demasiado, voy a interrumpir mucho, y no tenía nada que ver con la ciencia, sino con los espíritus que por lo visto habitan en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas de la Universidad de Córdoba. Entonces esa barbaridad me la ahorro directamente, pero sí nos hemos visto con otros programas sensacionalistas que nos han buscado, y nos han buscado precisamente con algún tema que tiene que ver con la industria agroalimentaria, con la seguridad agroalimentaria y demás. En ese caso, y creo que es cuando decía Carlos, las instituciones tienen que poner al servicio de los investigadores, no deben de dejarle. Nosotros ya sí que nuestro personal investigador tiene muy interiorizado que te llaman de algo, inmediatamente llaman o al gabinete y nos lo deriva o directamente a nosotros. Oye, me llaman de esto, ¿qué hago? Un momento, dile que los vamos a llamar nosotros. Le pedimos, ¿qué quieres preguntarles? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué guión lleva el programa? Porque claro, hace poco, es un programa, no voy a decir ahora, pero quería venir a grabar para contar directamente, porque ellos ya tenían el titular, que nos están envenenando con las verduras envasadas, y es mentira. Y nuestros investigadores están trabajando precisamente para que la seguridad sea brutal. Y decía, bueno, y es que queremos ir con vosotros allí con la industria que estáis trabajando. Sí, hombre, para que luego cuentes que están envenenando. ¿No? Eso no es así. Y además te presento todos los papers que prueba todo, o sea, cómo está trabajando precisamente esa empresa con toda la seguridad. No, pues no van. Entonces todo no vale. Y nosotros decimos que no, claro que hay que decir que no. Acá hay líneas rojas. ¿Qué? Hay líneas rojas. La línea roja es que realmente el medio de comunicación que te llame vaya a hacer un trabajo riguroso y con un mínimo de garantías. Es que el amarillismo, no podemos entrar en ese juego. Y dicho esto, insisto en que me parece que el formato que el trabajo de Alfredo Corel de la Universidad de Valladolid en magazines de mañana y demás, en programas que son realmente muy generalistas y demás, eso tenemos que trabajarlo, por supuesto, pero que esos programas, dentro de que su formato nos guste más o menos, pues tienen mucho público y es muy interesante que haya divulgadores y que haya personas expertas allí hablando, por supuesto. Pero lo que tenemos es que mandarles pues entrenados, como decía Carlos, pues es que en la Universidad de Granada hacen estos talleres, nosotros hacemos los nuestros, pero que si además controlas ese programa, ir muy preparado y acompañarles, por supuesto. O sea que
y si hay que decir que no, se dice que no y no pasa nada. No hay que vender el alma al diablo. Nosotros aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha nos falta mucho, yo creo que nos falta mucho camino por recorrer, sobre todo para lo que dice Elena, de que un profesor de la universidad tenga interiorizado que ante cualquier contacto de un medio de comunicación pueda recurrir al servicio de la propia institución simplemente para preguntar antes de hacer. Incluso nosotros hemos tenido incluso el caso contrario, que también hay que, bueno, en aras de lo que decíamos, lo que decías antes, Elena, de ser autocríticos, también dentro de los colectivos de científicos e investigadores, pues hay científicos que con el hecho de pertenecer a una institución universitaria también realizan actividades que nada tienen que ver con la evidencia científica. Y eso hemos tenido algún caso en la que hemos tenido que actuar con mucha sutileza, pero en la que también yo creo que es una parte importante de nuestra función, sobre todo porque hay veces que se puede dañar la propia imagen de la institución, con todo lo que eso supone a la inmensa mayoría de investigadores que hacen su trabajo con rigor y con honradez. Es decir, a nosotros nos ha llegado a pasar de tener que pedir a determinados investigadores que quitaran de jornadas pseudocientíficas el hecho de que pertenezcan a la Universidad de Castilla-La Mancha. Eso es un tema delicado, pero que también se da. Y creo que ahí también puede ser una función nuestra, aunque eso es realmente complicado y es un tema muy, muy peliagudo. Pero también ocurre. Siempre es una minoría, pero yo creo que también ahí en esa parte tenemos que estar muy atentos, porque evidentemente aquí hablamos de la imagen de una institución que se puede tirar por tierra en un momento después de todo el prestigio ganado por la inmensa mayoría de los demás. Sí, pero eso es una batalla que además tienen que abrirse y mantenerse de los propios equipos rectorales. Quiero decir, Claro. Ni los gabinetes de comunicación ni las unidades de cultura científica podemos solos. Pero, hombre, yo tengo que decirlo, el equipo de gobierno nuestro que tenemos ahora y antes, pues siempre, o sea, esto lo han venido trabajando y en disparates pseudocientíficos nos hemos visto todos y, bueno, pues acabo de decir que había fantasmas en la facultad. Y Pero que haya fantasmas en las facultades no es ninguna... Yo sí creo, Rafa, respecto a este tema, que a ese tipo de programas, coincido con Elena en que tiene que haber línea roja. O sea, no creo que todo el mundo tenga que ir a ese tipo de programas porque ahí está en juego también la imagen de la universidad. A nosotros nos ha pasado también pues, con programas de estos de supervivientes y de sobrevivir en islas y tal, ¿no? Que querían expertos que comentaran cuánto tiempo puede vivir una persona sin comer, ¿no? Cosas así. Pues si tú mandas a alguien de tu universidad a ese tipo de programas, al final la imagen de la universidad también está ahí. Tú también tienes que ver si tú quieres vincular la imagen de tu universidad a determinados programas, ¿no? Como lo del polígrafo pues nosotros hace unos años tuvimos un sistema para detectar cuando alguien mentía mediante termografía y nos llamaron porque querían sustituir el polígrafo de algún programa de estos por un termógrafo y que el científico fuera para sustituir a la persona que habitualmente hace ese tipo de show, ¿no? Entonces yo creo que al final eso es espectáculo y tú no puedes someter a tus investigadores, que por supuesto si alguno de ellos quieren ir, son libres de ir y pueden hacerlo, pero que el gabinete de comunicación de una institución intermedie para que tengan esa presencia, pues no. Y sí pienso que cuando van, nosotros por ejemplo, en cuarto milenio que han mencionado, pues nosotros Miguel Botella, que es catedrático de antropología forense nuestro, ha estado en ese programa un montón de veces, pero ¿qué pasa? Que Miguel Botella tiene más tiros dados y sabe mucho, tiene muchísima experiencia con los medios de comunicación y cuando tiene que decirle a alguien que lo que está diciendo es una chorrada, se lo dice al presentador o a quien haga falta. Entonces, a ese tipo de programas pueden mandar a gente así, con tantas tablas, con tanta seguridad, con tanta solvencia científica que es capaz de decirle a cualquier persona lo que está diciendo es una chorrada y sin despeinarse, ¿no? Entonces, a ese tipo de investigadores, pues bueno, es verdad que se saben defender solos ante un medio tan hostil. Eso es bueno mandarlo. O sea, si tienes a alguien así que es capaz de desmontar, pues se me ocurre ahora mismo, pues Román, si a Alberto le llamaran, a Alberto Nájera, que es el jefe de Román, y habla de radiaciones, todo lo que tenga que hablar, pues imagínate, pues si le llaman de cuarto de milenio y se puede sentar allí y desmontarle entero cualquier teoría disparatada de las que a veces se comparten,
y hablamos todo el rato de cuarto milenio, que yo tampoco quiero hablar solo de ese, o sea, Exacto, que se pueden hablar de que hay muchos programas, ¿no? Pero si puedes, o sea, si tienes a alguien así a desmontar, pues claro que ese perfil lo tienes que mover mucho, o sea, y cuando las universidades tenemos alguna estrella mediática, que hay que cuidarla mucho, y se me ocurre ahora mismo, pues, por ejemplo, Clara Grima de la Universidad de Sevilla, o Conchilillo en la Universidad de Salamanca, pues hay que explotarlas, claro que sí. Y además creo que institucionalmente se las debe cuidar, porque estas personas son verdaderos embajadores y embajadoras de la institución. Correcto. Cuando van a programas, cuando dan charlas o participan en programas de televisión, bueno, pues a este tipo de perfil de los investigadores creo que hay que cuidarlo. La guía esta que elaboramos en la CRUE, ¿no? Que hay una propuesta de cómo se reconoce toda esa labor, y hay momentos que se habla y hay algunas universidades que tenemos dentro de los reglamentos de descarga docente, algún tipo de reconocimiento, porque es que este trabajo hay que reconocerlo, y yo creo que es una verdadera joya para las universidades. No paro. Volviendo a la COVID, una de las paradojas que hemos vivido en los últimos meses es el fenómeno de la infodemia, ¿no? Es un término prácticamente recién nacido. La paradoja porque nunca ha habido a nuestro alcance información tan rigurosa y basada en evidencias, y por otro lado han surgido por todos los rincones conspiranoicos que están en su salsa, atrincherados en un mar de desinformación, de noticias falsas, de posturas radicales que tienen notable impacto sobre todo en las redes sociales, e incluso en los medios, en los mensajes de WhatsApp que recibimos a diario a través de nuestros amigos o familiares. Bueno, la pregunta que me gustaría haceros es, ¿qué es lo que hemos hecho mal para que mensajes que niegan incluso la existencia de la pandemia estén calando en amplios sectores de la población? ¿Es el miedo lo que está marcando la incertidumbre, lo que está marcando lo que está favoreciendo el éxito de la infodemia? ¿Qué es lo que opináis vosotros? ¿O es que se está comunicando mal pues todo lo que se sabe en torno a la COVID? No sé, Rafa, pero quizá no sea tanto un tema de una comunicación desde las universidades, sino más desde los gobiernos, ¿no? Quizá. Bueno, yo creo que ahí tenemos, o sea, no desde los gobiernos, somos instituciones, y las que tenemos, y somos instituciones públicas, también tenemos nuestra parte de responsabilidad, o la parte de que tenemos que aportar algo. Pues mira, vuelvo a algo que mencionaba al principio de todo esto. Creo que nos falta conocer bien ese proceso, entenderlo, no criticarlo desde la atalaya, ¿no? De ¿cómo puedes compartir este disparate, ¿no? Y ese descrédito. Escribía Pep Lovera en la agencia SIN yo creo que ya hace un par de meses, ¿no? Sobre todo esto, y era muy interesante. Tenemos que entender, es lo primero, o sea, tenemos que entender qué está pasando sociológicamente, porque esa desconfianza, que es la que a mí me preocupa, la desconfianza en la ciencia, porque no se produce por falta de conocimiento. No hay antivacunas en países que tienen problemas reales de salud pública. No, todo lo contrario. Ojalá llegue la vacuna y la ponga. Hay antivacunas en países donde hemos olvidado, ¿no? La enfermedad. Ahora lo acabamos de recordar por una pandemia. Pero bueno, de todo esto creo que nos falta, que tenemos que diseñar nuestras estrategias de comunicación científica leyendo, conociendo y reflexionando mucho sobre esto. Y lo ideal sería, y ojalá lleguemos institucionalmente a entender esto, a que los equipos de comunicación científica que existen en las instituciones tuviéramos periodistas, pero igual que hemos reclamado en otras ocasiones que haya educadores sociales para cuando diseñamos actividades y acciones con los centros educativos, creo que los sociólogos
incluso los expertos en psicología social y demás, son personas, perfiles que deberíamos de estar incorporando a los equipos porque nos ayudan a entender esos fenómenos. Creo que es lo primero, no creo que haya una mala estrategia. Bueno, puede haber una mala estrategia, puede que lo estemos haciendo mal y puede que hayamos errado el tiro cuando hemos atacado de una manera muy, no encuentro el adjetivo, ¿no? Cuando hemos atacado a quien comparte ese tipo de información sencillamente con el descrédito, ¿no? Me interesa más comprenderlo y tratar de frenarlo así, perdona. Pero comprenderlo, quiero decir, a ver, quizá me equivoque, pero en tiempos de incertidumbre, como el que estamos viviendo, la gente, las personas, lo que queremos son respuestas y certidumbres. Y viene un poco por lo que decías antes, Elena, de que la ciencia va pasito a pasito, muchas veces no puede dar esa certidumbre de una manera absoluta. Claro. Es más, tiene que ir con cautela. Y quizá este fenómeno de la infodemia se debe a que o sea, por una cuestión ya casi, pues quizá sociológica o casi como de ansiedad, o sea, de necesito saber cómo me puedo proteger de esto, qué va a pasar con mi vida, pues muchas personas se refugiaron en informaciones pues no contrastadas, pero que les daban una respuesta. Claro, por eso lo que quiero decir es que si esto es así, que es así y que puede, sí. ¿Dónde tenemos que trabajar? Pues a lo mejor todo ese esfuerzo que hacemos desde las unidades de cultura científica por comunicar resultados, tenemos que seguir dándolo, pero tenemos que pararnos más en el proceso. Tenemos que todas las actividades que diseñamos con los centros educativos, con grupos pequeños, con esa actuación tan cercana que tenemos porque somos agentes muy cercanos, pues tenemos que diseñarlo pensando en esto, en que tenemos que comunicar, que hacer entender la ciencia como proceso, o sea, para que nadie espere que llegue un señor de mediana edad con bata blanca y te dé la solución a todo. No, es que no funciona así. Entonces, eso es lo que creo que tenemos, que es el reto para los próximos años. Es que tenemos que conseguir, y estamos hablando ahora mismo solamente de información científica, pero a mí me tiene muy, 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 muy preocupada, o sea, lo que pase económicamente, políticamente, después de todo esto, precisamente, porque es que hay un caldo de cultivo terrible, terrible. Entonces, ¿cómo conseguimos realmente eso, el comunicar confianza en mitad de la incertidumbre? Es difícil y yo no tengo la respuesta. Si la tuviera, no sé dónde estaría, ¿no? Lo que sí acepto es que tengo que aprenderlo. Tengo que leerlo mucho y tenemos que ir diseñando esas estrategias y viendo cómo a nuestros investigadores, igual que le enseñamos a ponerse delante del micro y demás, a ir dando ya este tipo de mensajes. Hombre, tal vez a lo mejor no estamos afrontando un problema que tal vez venga de mucho más lejos. Hombre, no tenemos soluciones, pero si echamos la vista atrás, pues tal vez esto sea un problema tal vez del sistema educativo y que la ciencia no sea algo transversal a lo largo de la formación y que ahora estamos tratando con una población que no entiende cómo se tarda tanto en sacar una vacuna para la COVID cuando no sabe que para la polio se tardó décadas o para que el VIH han tardado también años y años en intentar y seguir investigando. Es decir, que por eso si contamos con una población que no conoce muchos de esos datos, porque no los conoce, es muy complicado luego intentar convencerlos en el día a día. Yo creo que no sé, no achacaría toda la responsabilidad a la última parte de la formación, sino que sería una cuestión más de calado formativo desde que somos pequeños prácticamente. No lo sé. Hago un pequeño inciso porque andamos un poquito mal de tiempo, ¿eh? Entonces yo creo que podríamos abrir ya el turno de intervenciones, de preguntas de los miembros de la gente que está siguiendo la charla. Lo podéis hacer a través del chat o a lo mejor directamente
si hubiera alguien interesado y lo comente, que me lo comente a mí. No sé si hay alguien. Podríamos. Bueno, mientras van llegando las preguntas, os hago una última pregunta mía y después ya que pregunten los miembros los asistentes a la charla. Tenemos ahora mismo un reto realmente importante, ¿no? Es desde el punto de vista científico, cómo implementamos el tema de las vacunas. A mí me interesa saber cómo comunicar, parece que ha habido una carrera en las 2 últimas semanas sobre el porcentaje de éxito de cada vacuna desarrollada por grandes firmas farmacéuticas. ¿Cómo comunicar las vacunas? Bueno, va a ser un tema que será muy importante en las próximas semanas e incluso meses, ¿no? Podemos hablar de equilibrio entre no asustar a la población y crear falsas expectativas, o tenemos que ser muy realistas y rigurosos y no comprar motos que nos puedan vender algunas empresas. A mí me parece, yo creo que con el tema de las vacunas se han cometido errores de comunicación garrafales por parte de las farmacéuticas. Por lo menos yo creo que ahí se han seguido criterios comerciales, no criterios científicos, ¿no? La ciencia funciona a base de publicaciones científicas. Y ahí tenemos las vacunas en las que todos los datos que estamos conociendo de las vacunas se están conociendo por notas de prensa, pero en muy pocos casos por artículos científicos publicados en revistas revisadas por pares, ¿no? Entonces yo creo que eso ya en sí es un error de comunicación bastante importante, porque al final estamos contando algo que, bueno, pues que realmente no tiene un rigor científico detrás, tiene lo que dice la propia farmacéutica que va a vender el producto y que por lo tanto tiene intereses comerciales, ¿no? Pero creo que ahí esos resultados que todos estamos esperando se podían haber comunicado o se debían haber comunicado una vez que la revista hubiera publicado, que además esos resultados en cuanto lo hubieran llevado a cualquier revista se lo hubieran sacado, pero vamos, edición express, ¿no? Entonces, no sé, creo que ahí es verdad que, claro, han sido grandes titulares, todo el mundo estaba esperando esa noticia y evidentemente pues han tenido muchísimo calado en los medios de comunicación, pero no hay un paper detrás todavía. Y hasta que eso no esté ahí, realmente nos lo tenemos que creer porque sí, y ese 90 o ese 95 o ese 97% te lo tienes que creer porque te lo está diciendo la farmacéutica que lo va a vender, ¿no? Pero no hay ningún error desde el punto de vista de la comunicación. Ha sido un win-win, quiero decir. Han conseguido impacto en medios de comunicación y vender acciones por una millonada. O sea, ya, claro, pero... El problema es que no es un error, es un problema para lo que nosotros como instituciones públicas o quienes tienen la responsabilidad, ¿no?, de las campañas de vacunación, de comunicación de la salud pública, tenemos ahora un problema, claro, porque esa batalla comercial y demás ha generado cierta sospecha o desconfianza por parte de la ciudadanía. A las farmacéuticas les da igual que los gobiernos van a controlar la vacuna, quiero decir. El problema no lo tiene las farmacéuticas, ni creo que hayan cometido un error desde el punto de vista de su motivación. Quiero decir, que su motivación era esta y ahí lo han conseguido. Lo que dice Rafael este fin de semana creo que era un artículo de Javier Salas en El País, en materia, que hablaba además con varias personas expertas sobre cómo efectivamente se aborda esto en los mensajes públicos, porque ahora el reto no lo tenemos ahora precisamente quienes hacemos comunicación científica. El reto en este caso va a ser de los comunicadores institucionales y comunicadores políticos, porque tienen que diseñar esas campañas para conseguir que la gente se vacune. Lo primero que decían las personas con las que hablaba Javier es: lo primero, vamos a distinguir y dejar de tratar como antivacunas a quienes presentan dudas y dicen que, bueno, a lo mejor se quieren poner la vacuna, pero no se la quieren poner los primeros. Prefieren esperar a que se la hayan puesto el vecino el quinto y algunas personas más, ¿no? Entonces, bueno, lo primero pues es lo que venimos hablando esta tarde. ¿Cómo vamos a hablar a la gente? ¿Cuáles van a ser los mensajes? ¿Cuáles son los canales? Hacer planes de comunicación reales. Mirad, yo en toda la crisis de la COVID
se harán tesis doctorales maravillosas sobre esto, yo ya estaré jubilada y las leeré. Pero será maravilloso analizar, incluso quien estudia la comunicación política, el paternalismo, por ejemplo, con el que se nos vienen comunicando todas las medidas, pero a nivel estatal, autonómico, provincial, local. Por Dios, si parecen Churchill, cualquiera de ellos. La puesta en escena, como comunicando grandes momentos, hasta el último alcalde del último pueblo que ha decidido que va a cerrar un parque infantil. Por cierto, aprovecho el momento para decir que los abran todos, los públicos, los infantiles y todo. Quiero decir que, pues, ¿dónde está el reto con las vacunas? Pues, de nuevo, en estudiar y en saber y en diseñar esas campañas desde el conocimiento y desde la interdisciplinariedad. Vamos, muy bien. La que tenía que... Pues tenemos ya varias preguntas. María José, le gustaría saber, los profesores que ahora y con mayor frecuencia tenemos que ponernos delante de la cámara. ¿Dónde podemos encontrar una forma fácil y accesible, estrategias de comunicación para formarnos en ese sentido? Yo creo que, Carlos, puedes contestar esa pregunta. Bueno, yo recomendaría que le pidáis a vuestra institución que organice cursos de comunicación para vosotros, porque las instituciones tienen los recursos y tienen la capacidad de hacerlo, y creo bueno, pues que es una actividad que está funcionando muy bien en muchas universidades y que os puede ser de mucha ayuda a los investigadores. Si no, es verdad que cada vez hay más formación online o no online, presencial, de temas de comunicación y de temas de divulgación científica. Hay muchos cursos ya, incluso se están haciendo totalmente virtuales, pero vamos, yo creo que podéis pedirle a vuestras instituciones que den pequeños cursos, que bueno, a lo mejor no muy en profundidad, pero sí que os den algunas pinceladas, y desde los gabinetes de comunicación y desde las unidades de cultura científica os pueden ayudar en este sentido. Pero sí es verdad que te puede encontrar, si quieres, incluso te puedo pasar, que te den mi correo y te puedo pasar yo algunos cursos online y algunos cursos que algunas universidades, algunos expertos, títulos propios que organizan relacionados con divulgación. Nosotros aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha también utilizamos una guía de unos compañeros que para mí es una maravilla, sobre todo para lo que hablábamos de conocer los medios de comunicación y de los distintos formatos a la hora de comunicar. Es de la Universidad Complutense. De hecho, lo han hecho las compañeras de la Unidad de Cultura Científica de la Complutense, que son Rosa Meche y María Milán, y además con la participación de yo creo, uno de los periodistas científicos con mayor experiencia que tenemos en nuestro país, que es Ignacio Fernández Bayo, que se llama La comunidad científica ante los medios de comunicación. Es una guía de actuación para la divulgación de la ciencia. Esto está disponible en Internet. Os animo a que busquéis la comunidad científica ante los medios de comunicación. Es una guía muy sencilla, muy concreta, de apenas 30 páginas, en la que explican perfectamente cómo un investigador puede comunicar las estrategias, y básicamente para tener una idea básica de cómo puede empezar. Evidentemente, si esto lo completas con un curso de formación en tu propia institución y, como decía Carlos, a ponerlos a practicar, es decir, a hacerles una entrevista, yo creo que eso ayuda mucho. Pero bueno, eso es un recurso que lo tenemos a mano y que yo creo que para la pregunta de este asistente yo creo que va a venir muy bien. Aquí hay otra pregunta de Francisco. Quiere saber hasta qué punto está la comunicación y difusión al pueblo llano considerada cuando se reparte el dinero público para investigar, pensando que ellos son los que pagan en cierto modo ese trabajo. Pues en Elena. eso sí. A ver, ahora mismo los proyectos que dependen o que son financiados por el programa europeo, el programa marco europeo, el Horizonte Europa, igual que antes el H2020 y demás, sí que es cierto que los proyectos de investigación deben de contar con planes de comunicación profesionales, donde la comunicación directa con la ciudadanía es fundamental, sobre todo porque el nuevo paradigma, el nuevo modelo de investigación, de la investigación socialmente responsable y demás, lo exige. Pero tenemos que decir y admitir que los planes estatales todavía no contemplan, vale,
hay que presentar una propuesta de comunicación, pero en lo que es la evaluación no existe todavía, no tiene un peso tan relevante como debería de tener. Es verdad que se está trabajando desde muchos frentes para que, y el gobierno ya en este sentido, ya ha habido manifestaciones públicas en este sentido, diciendo que bueno, que es cierto que se deben de trabajar. Las unidades de cultura científica, algunas estamos ya trabajando y diseñamos planes de comunicación para los proyectos, los diseñamos, luego tenemos que buscar cómo ejecutarlo y demás, pero les diseñamos estos planes para que por lo menos esté previsto, y esté previsto, como decíamos antes, desde el mismo inicio del proyecto, el estar en contacto permanente, porque el pueblo llano, que somos todos los que estamos aquí, somos los que financiamos la investigación. ¿En algún momento se ha planteado la posibilidad de crear un grado de divulgación en alguna institución? ¿Se ha pensado en eso en algún momento? ¿Ha sonado? No, hay muchos posgrados en comunicación científica. Tenemos que tener en cuenta que el perfil de quienes comunican ciencia ahora mismo en el país, fundamentalmente dos, son personas que vienen del ámbito científico y se forman en comunicación, o personas que venimos del ámbito de la comunicación y hemos trabajado o nos hemos formado en comunicación científica o en política científica y hemos desarrollado así el trabajo. Entonces, esos dos perfiles. Yo nunca he conocido este plan, sí los posgrados. Pues ahora mismo hay un máster de la Universidad Pública de Navarra, está el de la Pompeu Fabra, que es uno de los más antiguos, está el de Madrid, que es de la Carlos III, si yo no me equivoco, estoy hablando de memoria, pero hay cierta oferta el más antiguo, como digo, es el de la Pompeu, bueno, la Universidad de Oviedo. Ha tenido estudios de posgrado, bueno, de hecho yo hice mi título de experto en cultura científica, es el que ofrecía la Universidad de Oviedo creo que hace 8 o 9 años que lo hice, y ese creo que se llegó a transformar en un máster. O sea, hay bastante oferta para formarse en ese sentido. Muy bien. Manu ha hecho la siguiente pregunta. Con la comunicación de las vacunas, claro, yo no sé si es una pregunta para vosotros o a lo mejor es una reflexión que tienen que hacer los medios, ¿no? El problema está en que la mayor parte de los medios de comunicación han reproducido de forma crítica los comunicados de las empresas. ¿Por qué es posible esto? Yo no creo que haya sido así. Yo he leído. De forma crítica, ha dicho. Crítica. 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 No, yo lo he leído sin hacer ningún tipo de crítica. Vale. Es que generalizar es muy peligroso, ¿no? Todos los medios. Es que yo creo que todos los medios, la mayoría sí, es verdad. Bueno, fue un contenido como rápido, pero yo he leído mucho en el sentido que decía Carlos, a lo mejor es verdad que tengo un sesgo y sigo a lo mejor a un tipo de periodista y leo unos contenidos que me ofrecen esa visión, pero bueno, que lo he leído en medios que son grandes y conocidos. Yo lo que animo también es acercarse a esos periodistas científicos que tienen sus perfiles en redes sociales y demás, y bueno, muchos de ellos los tenéis, podéis entrar en la Asociación Española de Comunicación Científica y buscar a muchos de los que escriben y demás, a seguirles, porque es que son gente que realmente están compartiendo contenidos muy útiles, muy útiles. Yo he pasado el confinamiento, lo pasé compartiendo en mis grupos familiares, de amigos, de grupos del cole y demás. Frené mucha infodemia sencillamente viviendo de estos compañeros que comparten contenido de mucha calidad, y os animo, y porque él no lo va a decir, lo voy a decir yo, a seguir a The Conversation, porque es que escriben personas expertas de muchos temas muy interesantes. Es verdad, yo entro cada mañana, echo un vistazo porque hay temas que a mí me interesa, además de la ciencia, me interesan muchísimas cosas y me parece que son herramientas útiles, que también hablamos mucho de lo que podemos hacer desde las instituciones, desde los medios, pero que podemos hacer mucho más como ciudadanos. Y además a nivel muy cercano, compartiendo ese tipo de contenido y diciéndole a las familias y en vez de la bronca, compartir información de calidad cuando nos viene la otra.
Yo creo que el comentario que hacía el compañero de que se han reproducido esas notas de prensa de manera crítica, a lo mejor eso ha sido por parte de los periodistas y de los medios no especializados, pero los periodistas, precisamente porque a lo mejor desconocen el sistema científico de publicaciones en revistas y tal, ¿no? Yo creo que los periodistas científicos, y es lo que dice Elena, a lo mejor porque nosotros estamos muy familiarizados con ellos y lo seguimos, pero yo sí he leído muchísimas críticas a la manera de comunicar también el tema de las vacunas, ¿no? Pero es que hay gente que ha descubierto ahora lo que es un paper, a raíz de una nota de prensa de una vacuna, ¿no? Y ha descubierto ahora cómo funciona la ciencia, el sistema de publicación. Entonces, puede ser que los periodistas generalistas, pues sí, hayan reproducido ese mensaje de forma crítica, pero yo creo que los periodistas especializados no lo han hecho. Muy bien. Hay una última pregunta de Raquel que nos dice, ¿tiene sentido que los grupos de investigación con pocos recursos comparados con los grupos de otros países que tienen inversión privada cambien sus líneas de investigación cuando surge una pandemia como la de la COVID-19? ¿Es hacer un buen uso de los recursos que se tienen o se debería continuar con las líneas abiertas previamente? Esto viene a raíz de un comentario que ha hecho Elena, que le ha parecido comentar que ahora aparece el coronavirus y qué tenemos de coronavirus, ¿no? Bueno, así que eso va a pasar. Pero este escenario, por suerte, vamos a pensar que va a pasar y dentro de nada ya no necesitaremos estar investigando de coronavirus. Yo creo que la vida sigue después del coronavirus y de verdad hemos estado súper saturados desde los gabinetes de comunicación vendiendo humo muchas veces porque las universidades no pueden convertirse de repente en laboratorios de coronavirus. No todo el mundo tiene por qué investigar en este tema, ¿no? Entonces yo les recomendaría que siguieran con su tema y con su área de investigación, que seguro que es preciosa, y no creo que haya que reconvertirse, ¿no? Pero si esto es sencillo, si hay financiación para COVID, para investigación COVID, ha salido alguna convocatoria específica y demás, pues desgraciadamente pues la mayoría de los grupos de investigación abandonan líneas de investigación que pueden ser interesantes porque no hay financiación y me imagino que cambiarán si deja de haber financiación para las suyas y las hay para otras. Pero no creo que vaya a haber tanta financiación específica con este virus, con este en concreto. O sea, creo que las líneas pueden ser mucho más amplias. Lo que yo creo que sí que, ojalá, haya servido la pandemia para darnos cuenta no tanto de la investigación que producimos, sino de la transferencia y de tener un sector económico relacionado con la ciencia y con la tecnología más fuerte y más potente. No hace falta que descubramos la vacuna, ya me apaño con que podamos fabricarla. Es decir, ahí es donde no tenemos que ser el que ha dado con el análisis, o sea, con el test perfecto y demás, pero si lo producimos, oye, qué bien, ¿no? Lo digo porque vivo en una ciudad que vivía única y exclusivamente del turismo y la hostelería prácticamente, afortunadamente una provincia agroalimentaria que sigue siendo un sector esencial, pero lo vamos a sufrir y mucho, la economía, muchísimo, o sea, y eso lo va a sufrir la gente y lo habíamos apostado todo a lo rápido y a lo barato. Entonces me gustaría que de esta saliéramos un poco más fortalecidos en ese sentido, en ser capaces de crear empresas que transfieran todo ese conocimiento que se genera. Es que graduamos y posgraduamos a muchos jóvenes con muchísimo talento en las facultades de ciencias, en las escuelas de ingeniería y en las facultades de historia, arqueólogos, no sé, que producimos muchísimo talento y que eso necesitamos que haya un sector económico que sea capaz de emplearlo y ellos de generar su empleo y no de ponerlos de camareros. En fin, menudo speech. Esta situación yo creo que nos ha dado una bofetada toda la cara. Estamos ahora con las campañas de dedicar el 2% del PIB a I+D+I y de repente mucha gente se entera de que aquí en España pues estamos dedicando el 1,2 mientras la media europea es el 2% y en países como Alemania pues es mucho más y estamos hablando
no dedicar más dinero en relación a ello, sino un porcentaje. Es decir, estamos hablando de cuestiones de prioridades a la hora de repartir el dinero que tenemos, sea más o sea menos. Vamos a ver si esto nos deja alguna lección, pero lo que está claro es que luego las consecuencias a la hora de afrontar esta pandemia pues no surgen de la casualidad. Hay cuestiones que tienen su explicación y la explicación, pues, como decía Elena, efectivamente, pues tal vez no estábamos tan bien preparados como lo estaban otros países que habían apostado más por la ciencia y la tecnología que lo que había hecho España. ¿Que esto nos va a servir de lección? Ojalá, vamos a intentar que sea así. De hecho, si conseguimos eso, por lo menos el futuro, yo creo que será algo mejor. Estupendo. Pues nos quedamos con esos mensajes optimistas, ¿no? Que la pandemia pase y que quede la buena comunicación científica, que quede la ciencia y que por fin las administraciones de nuestro país se den cuenta de la importancia y de la trascendencia de la investigación científica y de lo que es la apuesta en la ciencia. Pues os doy las gracias, ¿no? por habernos acompañado, Elena, Román, Esperanza, Carlos, y al público que ha estado en la charla. Y mañana tenéis un primer espada de la divulgación. Nacho López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, que va a hablar sobre la COVID, es tiempo de la ciencia y la cooperación. No está nada mal. Así que espero que no os sintáis como teloneros de López Goñi. Bueno, ser telonera de López Goñi, yo lo puedo. Es un lujo ya. Desde luego. Yo lo sé. Sí, me siento telonero. Bueno, pues lo trasladaremos. Muchísimas gracias a todos y que nada, nos veremos en otra charla. Esperemos que la próxima sea presencial y que termine regada con unos bueos culinos de sidra. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Bueno, chicos, gracias. Ha estado genial.